de lo que esperaban. ¿Cuántos? ¿Alguna vez les ha pasado que usted decía, yo esperaba 10.000 y me llegaron 50? O yo esperaba 2 libras de azúcar y me llegaron 10. ¿Sí? ¿A algunos les ha pasado? ¿Y cómo se han sentido cuando han recibido mucho más de lo que esperaban? Felices. ¿Cómo han reaccionado? A ver, cuéntenme. Bueno, alabando al Señor, muy bien. ¿Cuántos pegan el grito y dicen, no, sí, esto era lo que yo quería y necesitaba? Reaccionamos con euforia, ¿cierto? Alegres. Pues hermanos, en esta mañana vamos a estar estudiando juntos la historia de un hombre que es muy conocido a través nuestro, de un hombre que se acostumbró durante toda su vida a pedir limosna, pero cuando vino a un encuentro con el poder del Señor, recibió mucho más de lo que estaba esperando. Una mirada de esperanza cambió totalmente su vida, porque cuando Dios nos mira no para darnos limosna, sino para atender a la necesidad que de verdad marca nuestra vida. ¿Estamos listos para conocer quién es el personaje? Vamos todos juntos a Hechos 3. Por favor, el libro de los Hechos, capítulo 3. Y he titulado este mensaje, Una mirada de esperanza. Y ténganlo ahí abierto porque vamos a estar refiriéndonos al pasaje continuamente. Durante más de 40 años, un poco más de 40 años, un hombre que era cojo de nacimiento. Y entiéndase bien que la palabra cojo aquí, según el contexto y el original, hace alusión a una persona que no puede caminar. Es una persona que que puede ser paralítica, que no se puede valer por sí mismo. A este hombre solían traerlo y ponerlo en una de las puertas del templo de Herodes que se llamaba La Hermosa. Y se titulaba así por todos los adornos que esta puerta tenía. En realidad era la más hermosa del templo por todas las decoraciones que tenía. Y en este lugar solía sentarse aquel hombre paralítico de nacimiento. Llevaba toda su vida, más de 40 años, y se había dedicado a la profesión de limosnero. Y pedía limosna. Entonces, en este momento era la hora tercera, la hora de la oración, más o menos las 3 de la tarde, la hora sexta, perdón, más o menos las 3 de la tarde, una de las horas en que más gente venía al templo porque era precisamente el tiempo de orar. Y traían a este hombre paralítico, cojo como lo denomina la Biblia, y lo sentaban en la puerta. Este hombre se dedicaba a pedir limosna, vivía de lo que los demás pudieran ofrecerle. En uno de esos días, 2 hombres que eran, ¿quiénes? ¿Se acuerdan quiénes? ¿Quiénes? Pedro y Juan. Cerca habíamos tenido el capítulo del Pentecostés, hombres llenos del Espíritu Santo, venían al templo a orar y se encuentran con aquel hombre que como de costumbre, cuando los ve, les pide limosna. ¿Pueden darme limosna? Y entonces Pedro y Juan, debido a que en aquel tiempo compartían todas las cosas y demás, le dice, Pedro le dice, yo no tengo ni oro ni plata. Pero es muy importante que antes de cualquier cosa, dice la palabra que fijando en él sus ojos, le dijo, mírame, míranos. Porque los mendigos en su afán tienen que aprovechar el cuartico de hora cuando pasa todo el mundo,
Entonces, en su afán de pedir y pedir, están pendientes es de quién pasa y que no se les escape la gente. Si ustedes han visto, generalmente ellos no fijan la mirada en una sola persona, y cuando la gente da limosna, poco mira a los ojos a quien está pidiendo. Pero aquel día este hombre, discípulo del Señor, le dice la palabra que fijó en él sus ojos. Porque es que cuando Dios nos mira, fija en nosotros sus ojos. Y fijó sus ojos y llama su atención y le dice: míranos, porque algo maravilloso para su vida estaba por suceder y necesitaban asegurar su atención. Y dice la palabra que aquel hombre volteó su mirada como esperando algo de ellos. ¿Y qué cree que aquel hombre estaba esperando de ellos? Limosna, dinero. Pero cuán grande sorpresa para aquel hombre, que no recibiría solo una limosna. Pero miren todo lo que recibió. En primer lugar, una mirada que da sanidad física. ¿Qué dice la palabra? Cuando Pedro le dice: míranos, y coge su atención, le dice: hermano, en nuestros tiempos, pues como que ni un centavo tengo, ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. ¿Qué tenía? Tenía a Jesús, tenía el poder del Espíritu Santo, y le dice: anda. Y dice la palabra que inmediatamente sus tobillos y sus pies fueron afirmados, y que este cojo saltó y anduvo. Miren qué milagro tan particular. Este hombre pidiendo limosna, pero Dios no responde con limosna. Para este hombre, su necesidad natural era el dinero, porque llevaba desde niño en su condición. Esa condición de discapacidad, de inhabilidad para caminar, se había convertido en su condición natural. Es decir, no había necesidad de otra cosa más que del sustento, porque su incapacidad para caminar se había convertido en el diario vivir. Era parte de su vida. Pero a los ojos de Dios, esa condición de aquel hombre no era natural. Y por eso Dios sabe que la solución para aquel hombre no era la limosna, era la restauración física. Y es entonces cuando este hombre recibe su milagro. Y miren qué milagro tan particular. Porque generalmente, como uno puede ver en los capítulos de la Teletón y en los procesos de restauración, cuando una persona queda con imposibilidades para caminar, pues lleva un proceso, ¿sí? De tiempo, de ejercitarse. Pero aquel milagro fue completo, fue instantáneo. Dice que este hombre saltó y anduvo. Es decir, Dios fue a la necesidad primordial, a la verdadera necesidad de aquel hombre, porque saciando esta necesidad iba a venir otras dos necesidades que había en el corazón y que ya las vamos a mencionar. Hermanos, Dios no nos va a dar migajas o limosnas. Sus respuestas son completas. Dios no se pone con pañitos de agua tibia con sus hijos. Cuando Dios responde a la necesidad real de cada persona. La necesidad de aquel cojo no era el dinero. La necesidad de aquel cojo era su situación física, porque eso le había condenado social, emocional, económicamente. Y Dios ve, fija sus ojos, y una mirada puesta sobre él le sana físicamente. Enderezó sus tobillos y tomándolo de la mano, Pedro saltó. Pero esta mirada no fue una mirada que trajo solo sanidad física.
esta mirada también trajo sanidad espiritual. Sanidad espiritual. Y es que cuando Dios responde a nuestras oraciones, no solamente lo hace para saciar nuestra necesidad, pero lo hace para restaurar a sus hijos. Y miren, hermanos, llevaba no sé cuánto tiempo, porque la palabra no registra desde cuándo solía mendigar, pero sí llevaba toda su vida condenado a depender de otros. Llevaba mucho tiempo mendigando, era conocido por la sociedad y lo sentaban a la puerta. No podía tener acceso al templo, porque para el pueblo judío y según sus leyes, tener una discapacidad, una inhabilidad para caminar era considerado no como enfermedad, como lo es hoy en día, sino como defecto. Y debido a sus defectos no podía ingresar al templo. Duró muchos años, más de 40 años a la distancia, sentado a la puerta del templo, sentado a la distancia, contemplando a Dios desde la distancia. ¿Y por qué deducimos esto? Mire lo que pasa y lo primero que este hombre hace cuando recibe esa mirada de Jesús a través de sus discípulos, cuando recibe su sanidad, dice que este hombre saltó, anduvo y salió hacia adentro del templo con Pedro y Juan, cantando y alabando al Señor. Su necesidad básica había sido restaurada. Él sabía que ya no habría más distancia entre él y su Dios. Ahora, después de muchos años esperando a la puerta para adorar al Rey, puede entrar al templo, puede acercarse al Dios vivo y verdadero y salta. Yo digo, este hombre pudo haberse ido corriendo ante sus amigos, tal vez ante sus conocidos, y haberle dicho: mire, Dios me sanó. Pudo haber corrido por la plaza, yo no sé. Pero lo primero que hace es entrar al templo y alabar públicamente al Señor. Es que cuando Dios nos mira, nos restaura, suple nuestra necesidad primaria y nuestra necesidad real, para que restauremos nuestra comunión con Dios, para que volvamos alabanza y adoración a Él, para que le reconozcamos por su poder. Este día fue día de gloria. Yo me imagino que aquel hombre esperaba en la puerta. Por su reacción uno puede deducir que era lo que su corazón deseaba. Salta y va y camina, y lo primero que se le ocurre hacer es alabar al Dios vivo y verdadero. Dios restauró su comunión con aquel hombre. Y hermanos, es que cuando Dios contesta, cuando Dios interviene en nuestra vida, no lo hace para satisfacer nuestras necesidades, las que nosotros creemos que son necesidades importantes, que es lo más importante. Dios va a la raíz de nuestra situación, responde a la raíz del problema, responde al corazón de lo que te va a hacer verdaderamente libre, de lo que te va a llevar a reconocer el poder y la gloria del Señor, para que cuando seas levantado de esa situación, tu única y verdadera respuesta sea saltar, cantar y alabar al Señor. Yo le decía al Señor: Señor, ¿será que muchas de esas oraciones a las que no recibimos respuesta es porque tú estás contestando de otras formas y tocando nuestra
necesidad primordial. Al finalizar el año anterior, después de pasar un tiempo de crisis de fe muy difícil, estaba yo enojada con el Señor, porque he orado por mi familia extendida y cercana por muchos años. Y yo le decía, Señor, ¿cómo es posible? Otros reciben respuesta y yo no. Si te sirvo y yo no recibo tu respuesta, ¿por qué cada vez las cosas son más lejos? ¿Por qué no me contestan? Señor, ¿qué es lo que te pasa? Y todos los días peleaba con el Señor, hasta que un día el Señor me dijo, basta, basta, no busques mis respuestas, búscame a mí, vuelve tu corazón a mí, porque no voy a responder hasta que tu corazón vuelva a mí. Tu corazón está en mis respuestas, pero yo quiero tu corazón en mí y para mí. Y en ese momento le dije, Señor, perdóname. Y no es que no ore por mi familia, claro que sí, pero sé que en este momento, si Dios no ha traído esa plena respuesta, es porque está supliendo una necesidad más grande, un corazón rendido a los pies de Jesús, haya o no haya respuesta. Si hay respuesta como tú la esperas, amén. Si no hay respuesta como tú la esperas, alaba y adora al Señor, quien es la razón de ser de nuestra vida. Él es nuestra verdadera necesidad. Lo demás viene por añadidura. Y si estamos pasando por fuegos y por aguas, el Señor nos va a sostener con su diestra de poder. Él responderá como Él quiera, cuando Él quiera y para lo que Él desee. Mi mirada no está en su respuesta, mi mirada está en Él. Él responderá como Él quiera, hermano. Porque mientras llega la respuesta anhelada, Él está trabajando con tu corazón. Está fortaleciendo mi fe. Me está enseñando la paciencia. Me está enseñando a amarle en medio de sus silencios. Ámale en medio de sus silencios. Este hombre esperó más de 40 años en silencio, un Dios en silencio. Pero cuando vino para transformar toda su vida. Una mirada que le sana físicamente, una mirada que le restaura espiritualmente, pero una mirada que le restaura social y públicamente. Dios pudo haber escogido otro momento. Yo estoy segura que este hombre tuvo que haber conocido a Jesús y haber escuchado de los milagros de Jesús. Y tuvo que haberlos visto. Se sentaba en el templo, en la puerta del templo, perdón. Él tuvo que haber tenido alguna mirada, algún conocimiento de lo que Jesús había oído. Y él no fue sano en los tiempos de Jesús. Pero miren en el momento que es sano. Cuando más gente venía al templo y este hombre se levanta y públicamente adora, públicamente es restaurado. Públicamente todos quienes lo vieron por muchos años sin la capacidad de moverse, ahora lo ven corriendo, saltando y adorando al Señor. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Este hombre socialmente había sido recriminado, inhibido, económicamente dependía de la limosna. Era un hombre que había sido relegado emocionalmente, familiar, económica, en todos sus niveles, espiritualmente también. ¿Y qué hace Dios? Le mira, míranos, dice sus discípulos. Pedro fijó en él sus ojos
Y Dios lo mira y lo levanta, lo sana, restaura su relación con Él, lo acerca. Y además dice públicamente: he aquí, le devuelvo la dignidad a este hombre. Porque cuando Dios restaura nuestras vidas, nos devuelve un nombre que es más importante que todos los nombres. Ahora yo soy hija de Dios, y es el mejor nombre y el mejor lugar de dignidad que cualquier hombre, que cualquier mujer, que cualquier niño, que cualquier niña, joven o jovencita puede aspirar. Es que Dios hace una restauración completa. Por eso Dios no responde con limosnas. Por eso Dios no responde con pañitos de agua tibia. Él va a la raíz de las circunstancias y levanta para restaurar su comunión con nosotros, pero para restaurarnos social y públicamente. Dios te ha levantado, y si tu nombre ha sido manchado, tu dignidad te será puesta, porque ahora llevas un nombre más importante: hijo o hija de Dios. Dios tenía que hacer esto público. Y miren, hermanos, tan importante se volvió este hombre, que antes era cero a la izquierda en esa sociedad, que ¿cuántas generaciones después? ¿Cuántos años después? Aún hoy, tú y yo estamos hablando de Él y estamos fortaleciendo nuestra fe por lo que pasó con Él. ¿Tú sabes cuántas generaciones van a ser bendecidas por el proceso de restauración que Dios ha traído a tu vida? Dios te ha devuelto un lugar de dignidad, y necesitamos entenderlo. Ahora somos hijos de Dios. Y es que el Señor, cuando restaura, lo hace integralmente. Cuando Él fija sus ojos y nos dice: mírame. Cuando dice, pone sus ojos en nosotros y nos dice: mírame, lo hace para sanarnos, para restaurar su comunión con nosotros, pero para decir: este por el que un día nadie daba 5 centavos, hoy es mi hijo, hoy vale mi vida. Lo hizo con la mujer que sufría de flujo de sangre. Ella tocó su manto, recibió sanidad. El Señor pudo haber seguido, pero ¿por qué se devuelve? Alguien me tocó. ¿Será que Él no sabía quién le había tocado? Claro que sí. Él sabía lo que había ocurrido, pero ¿por qué se devuelve? Porque públicamente y socialmente esta mujer estaba en un lugar mínimo, y Dios necesitaba devolverle la dignidad y el buen nombre a aquella mujer. Y lo primero que hace, después de preguntar quién me ha tocado, y después de ver a esta mujer que le dice: yo, señora, ya como medio tímida, y le dice: hija, es que Dios nos devuelve el buen nombre. Una mirada, basta solo una mirada para que nuestra verdadera necesidad, la verdadera, sea suplida, para que aprendamos a intimar más con Él y a confiar plenamente en Él, pero también para que seamos restaurados públicamente, hermanos. Una mirada, sé que es su fidelidad, que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar, que sé que su mirada puesta en mí me llena de su paz, me llena de su paz. Este hombre esperó limosna, y miren semejante banquete que le sirvió el Señor. Yo no sé qué peticiones guardas tú en tu corazón, queridos hermanos que hoy se están bautizando, jóvenes, hermanos, hermanas.
Y estoy haciendo como Abelino. Niños, niñas, mujeres, mujeres. Yo no sé cuál sea esa petición guardada en lo profundo de tu corazón, que no ha sido respondida y que tú te desesperas y dices, pero ¿por qué pasa el tiempo y nada pasa? No es que nada pase. Dios está respondiendo porque Él dice que Él responde a todos los que a Él claman. Lo que pasa es que Él está respondiendo como Él, cuyo pensamiento es más alto que el nuestro, considera necesario para ti y para mí. No te desesperes, hermanos. No te desesperes, hermano. Cuando su respuesta venga, vendrá para genuina restauración. Así que confía en Él y Él hará.